edición de entrevistas para conversar acerca de un tema que está dentro de la agenda y que efectivamente es de lo cual conversan la mayoría de los chilenos. Nos referimos a la aprobación del proyecto de ley de la despenalización del aborto en 3 causales que, recordemos, fue aprobada por la Cámara Bajo y que está a la espera de la revisión del Senado. Está con nosotros para conversar acerca de este tema el médico, ginecólogo y también concejal de Temuco, Ricardo Celis, para contarnos un poco sus impresiones y analizar en detalle un poco acerca de esta ley. ¿Cómo está, don Ricardo? Bienvenido a las noticias. Muy bien. Gracias por la invitación. Mira, este tema es un tema difícil. Primero, es un tema de la sociedad, no es un tema médico exclusivamente. Es un tema que tiene que ver con cuestiones valóricas y de distinta naturaleza. Y habría que decir una cosa antes, previa. En Chile, con o sin ley, hoy día, siendo uno de los pocos países en donde el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia, sí ocurren abortos. O sea, no cabe duda que ello. Y habría que decir también que es desregulado, en el sentido que hoy día ocurren abortos sin regulación desde el punto de vista de la calidad de los servicios, desde el punto de vista clínico, y también es desregulado desde el punto de vista de que hay gente que lucra con eso, y lucra en una situación de mucha aprehensión y mucho dolor de parte de las mujeres. Y finalmente agregar que este no es una ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿cierto? No es eso, es una ley, como muy bien dices tú, que está restrictiva a 3 causales. Hablemos un poco acerca de estas 3 causales y la eventual bajada que pueden tener. ¿Cómo se fiscaliza ese tema o cómo se va a fiscalizar, cómo se va a supervisar, quiénes van a llevar los protocolos, quién va a ser finalmente el que apruebe, si va a ser el especialista o un equipo, si el aborto es efectivo y realizable? Sí. Bueno, ahí hay depende de la causal, porque por ejemplo en el caso de la violación, que es uno de los casos tal vez más discutidos, el proyecto de ley inicial era muy malo porque al médico le dejaba el rol de tipificar el delito, de decir esto es un delito y a la vez interrumpir, ¿entiendes? Y no solo al médico, sino que al equipo de salud. Y eso hoy día se modifica, y aparte de haber una especie de consejería, de acompañamiento que se ha dado en llamar, que me parece muy oportuno y necesario, de explicar en qué se está, le corresponde en definitiva al director del hospital hacer las denuncias y llevar adelante esos aspectos. Y en los otros tiene que ver el equipo. Hay el equipo porque deja radicado, por ejemplo, en el caso de la causal por inviabilidad o causa de inviabilidad fetal, en los informes técnicos específicos que son obligatorios y son específicos. El proyecto de ley inicial era bastante más abierto y hoy día lo deja en especialistas, en expertos, en manos de expertos que hagan el diagnóstico realmente que se está frente a una de las causales de interrupción por inviabilidad fetal. ¿El especialista en este caso debería justificar con exámenes un diagnóstico, por ejemplo, en el caso de riesgo de la madre en este caso? En el tema de riesgo fetal, primero debe especificarlo, debe estudiarlo y debe señalar, porque en varios países, en definitiva, se ha protocolizado y se dice, estas son las causales, 1, 2, 3, 4, estas 21, en España, estas 21 causas, estas 21 son las indicaciones de interrupción bajo la figura de inviabilidad fetal. No es que alguien diga, mira, a lo mejor va a ser inviable, no. Trisomía, ¿cierto? 18, anencefalia, está especificado. Entonces eso genera más confianza en el sistema y más seguridad que esto no va a ser abusivo. ¿Cómo puede evitarse en el fondo que no se desvíe el tema? Porque evidentemente se puede regular y todo, pero también viene toda esta suerte de interpretación de una ley y podría tener otra bajada y implicancias que pueden ser mayores. Mal uso, dices tú, ¿cierto? Exacto. Abusar de la ley. Bueno, habría que decir que hoy día las personas que tienen alguna enfermedad en donde su hijo, el feto, decimos nosotros los ginecólogos, va a ser incompatible con la vida al momento de nacer, o nace por minuto, vive por minuto, o fallece antes, esas personas hoy día no pueden interrumpir su gestación, su embarazo. Y aquí se abre una puerta de personas que quieran que bajo el diagnóstico certero, clínico, documentado, tomen la decisión de interrumpirlo. Y en el caso de la causa materna, que existe una enfermedad materna incompatible,
Yo encuentro que tanto los informes de la Corte Suprema, Maña, el exministro lo dijo en su oportunidad, otras personas lo han dicho, y es cierto, porque hoy día sí existe la alternativa y existen la jurisprudencia de que si se interrumpe un embarazo, tú, por ejemplo, portadora de un cáncer uterino y estás embarazada, se trata el cáncer y fallece el feto, entonces allí la figura es el valor de la vida materna y es un hecho que acompaña al tratamiento. Hoy día uno puede decir que eso se hace, existe, se practica, pero hay causas que son distintas, porque ahí estamos hablando sobre el tema del útero, pero por ejemplo hay enfermedades del corazón, ¿cierto?, que están en algunos protocolos en Europa documentado que estas enfermedades que son, por ejemplo, la estenosis aórtica severa con un diámetro de tal naturaleza o tan pequeño, etcétera, lo especifica, en esa condición se puede interrumpir el embarazo de modo electivo, voy a decirlo así. Bueno, y desde el punto de vista moral, ético y más bien político, esta votación a favor que muchos parlamentarios de la democracia cristiana, que recordemos eran férreos opositores a que esta ley pudiese ser aprobada, hoy día deciden llegar a ciertos acuerdos con el conglomerado, ¿cierto?, y finalmente aprobarlos. ¿Cuáles son los alcances políticos que podría tener, al menos para la democracia cristiana, el haber apoyado un proyecto que es tan polémico y tan ético y moral como el que se discutió ayer? El 75-72% de las personas encuestadas en distintas encuestas, de distinto origen o naturaleza o color, que uno pudiera decir, han señalado que los chilenos están de acuerdo en que se legisle sobre el tema. O sea, existe amplio consenso de la sociedad en que se legisle sobre el tema. Segundo, yo creo que escuché frases que son desafortunadas, que no va a haber más Teletón o que siquiera aquí se mataban adultos, no se mataban niños, que yo creo que son desafortunadas. Yo creo que si una persona dice, ¿sabes? Yo por una razón religiosa, porque no tengo la disposición a votar a favor, yo creo que todos van a respetar ese hecho. Yo creo que bastaba emitir juicio respecto a cuestiones valóricas porque hay un tema valórico muy profundo. Yo creo que no hay que hacerle agregado porque esos agregados ensucian un poco la discusión y son, como te decía, frases desafortunadas. Abortar es un crimen, lo señalan muchos de los parlamentarios, de la gente del mundo más conservador, ¿cierto? Y que pone en discusión este tema, el tema de la vida. ¿Cuál es su postura respecto a este proyecto de ley y en torno al tema del aborto? Yo creo que hay que legislar, definitivamente, porque, como te digo, esto ocurre y en el caso, por ejemplo, en el caso de la enfermedad materna, bueno, ahí está el caso, hay una disputa, ¿cierto? O la vida de la madre o la vida de la mujer. Tal vez el caso más complejo es el tema de la violación, ¿cierto? En donde en definitiva hay una acción sobre un tercero, ¿cierto?, independiente de su posibilidad de vivir en el futuro. Doctor, gracias por acompañarnos a Tele 2 y conversar un poquitito de esto y contarle también a la ciudadanía las eventuales implicancias que puede tener la aprobación de este proyecto de ley en nuestro país. Muchas gracias. Ahí está el concejal de Temuco, Ricardo Celis, médico, ginecólogo, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos para conversar acerca de un tema que hoy día está en la coyuntura y en la discusión también en las mesas de todos los chilenos.